La entrevista a Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y me da mucho gusto saludar en esta mañana a la maestra María MacGregor. Ella es la responsable encargada, directora del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es un área muy importante, muy interesante a propósito del tema de la pandemia, del COVID-19, de la necesidad de buscar otras formas de convivencia alternativa para el desarrollo de la cultura, el arte, la crítica, y que obviamente pues tienen que generarse desde la misma perspectiva de la Universidad Autónoma de Querétaro, pensando en un futuro inmediato, en un futuro de jóvenes, en un futuro de personas obviamente que tienen una actividad importante para el desarrollo de la cultura en Querétaro y particularmente desde la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi querida maestra María MacGregor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias, Aurelio, muy buen día. Bueno, antes que nada una acotación, yo no soy la directora del centro, sino la coordinadora del área de investigación. Perdóname, sí, perdóname. No, pero agradecidísimos con la invitación. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, platícanos, ¿qué es el Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea? ¿A qué se dedican? ¿A qué se refieren? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo que ustedes están buscando? Claro, bueno, este Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea surge un poco de esta necesidad o esta inquietud que tenemos nosotros desde la investigación, desde la producción y desde la formación, de reflexionar acerca pues del acontecer actual, contemporáneo, claro, desde una forma muy crítica y sobre todo interdisciplinaria y transversal. Sería un poco como lo que nos caracterizaría como centro. Sin duda alguna, y que sirve para que se vayan, digamos, adaptando los nuevos paradigmas que tiene que ver con el mundo de la cultura, que de repente es complejo, pero muy enriquecedor en muchos sentidos, y que a veces no le tomamos en cuenta o a veces no le damos el valor que realmente tienen, mi querida maestra. Sí, justamente es muy interesante estos procesos porque muchas veces estamos muy seccionados en las disciplinas en las que trabajamos, y eso es algo que es muy natural, sobre todo en instituciones académicas, presente que están pues seccionadas, por ejemplo en el caso de la universidad, por facultades, por áreas de conocimiento, por toda esta forma de seccionar el conocimiento, que nosotros justamente tratamos de hacerlo mucho más transversal y mucho más interdisciplinario. Cuando te refieres a un esquema transversal, estás refiriéndote, me imagino, a estos diferentes espacios de investigación, estos espacios también que tienen que ver con esta formación en la que pueden participar jóvenes universitarios de todos los ámbitos, de todas las carreras, de todos los campos universitarios, con las diferentes visiones que da la universalidad del conocimiento. Totalmente, e incluso no solamente universitarios. Al final nosotros, pues como la máxima casa de estudios del Estado, buscamos justamente esta inclusión de toda la comunidad, porque al final en lo que tiene que ver con cultura, en lo que tiene que ver con arte, creo que siempre tenemos algo que decir, ¿no? Esta inclusión, como menciona, de los jóvenes, ¿no? De los estudiantes que ahorita también tienen como una visión muy particular del mundo, que están viviendo la realidad desde una posición muy, muy, muy concreta. Entonces, sí. Justamente escuchar, ¿no? Qué tienen que decir y cómo ven ellos pues algo insólito que estamos viviendo, y cómo tiene esto que ver con muchísimas otras áreas, muchísimas otras disciplinas, y un poco justamente por ahí va lo que hacemos. Oye, ¿le puedo decir CECRITIC así? CECRITIC, correcto. CECRITIC. ¿Y cuáles son los temas? Temas que ya ustedes están ya comenzando a desarrollar, que están pues dialogando, que están discutiendo, que están analizando, y que obviamente son parte justamente de estas propuestas de investigación. Pues en este momento estamos trabajando mucho sobre todo la transversalización del arte, la ciencia y la tecnología. Uh-huh. Es como una de las áreas más fuertes. Desde el área de investigación, que es un poco lo que yo coordino, nosotros organizamos un evento mensual, que es la Cátedra Michel Foucault, uh-huh, que justamente busca pues la parte de la reflexión y el análisis de varios temas, pero siempre bajo la transversalización del poder, ¿no? Que es más que nada lo que trabajaba Foucault. Qué padre. La primera edición de la cátedra, que fue el mes de marzo, nosotros organizamos una conferencia que tenía que ver con el arte, la ciencia, desde una perspectiva posthumana, uh-huh, ¿no? Entonces, bueno, fue una conferencia fascinante con Mariana Pérez Bobadilla,
que es una artista que es historiadora del arte con maestría en estudios de género y que ahora justamente ha incursionado en cómo entendemos la idea de los microbios, de las bacterias, pero con todo un trasfondo teórico sobre la humanidad, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante y tuvimos un grupo de estudio como parte de la misma cátedra, coordinado por Ani Garzalau, que es una artista también contemporánea, con todo el tema de el transhumanismo, la virtualidad, el hombre y la tecnología, qué pasa con todos estos procesos, ¿no? Y ahora en el mes de abril, la segunda edición de la cátedra tiene que ver con todo el tema de biopoder y género. Entonces tenemos invitadas investigadoras de la UNAM, que justamente ellas trabajan el tema de cómo se entiende el género, pero desde un trasfondo de ciencia, la neurociencia, la biotecnología, cómo hemos generado estas relaciones. Qué padre. Exactamente. Y en el ámbito universitario, pero también en esta conexión con investigadores de muy alto nivel en las áreas humanísticas, en la cultura, en el arte, la ciencia, la tecnología y bueno, pues el conocimiento que obviamente tiene que generar también la universidad, ¿no? Claro, en este caso la universidad pública. Al final es nuestra responsabilidad también acercar a nuestra comunidad a un conocimiento de muy alto nivel y pues es justo este involucramiento de estudiantes, de profesores y pues al ser un centro de investigación tenemos como líneas bastante claras y la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta que hemos recibido. Qué padre, ¿no? qué padre. Entonces, oye, a mí me están comentando, oye, que hay que hablar también de cursos, talleres, diplomados, correcto. que si tienen algún costo, dónde se inscriben, porque también hay un tema que pues obviamente para poder entender la nueva realidad que vivimos ante la pandemia, también hay que buscar nuevas formas y nuevos mecanismos que ustedes están aprovechando, mi querida Mari. Exactamente, al final tenemos el área de formación justamente en tópicos de cultura contemporánea y por ejemplo estamos iniciando con un proyecto muy interesante que tiene que ver con un diplomado, o sea en su totalidad es un diplomado, pero al final también funciona como una especialización que uno puede armar, ¿no? Entonces son talleres que en este caso están enfocados pues en artistas, en diseñadores, en arquitectos y tiene bloques dedicados a temas como bioarte, materiales, cristalografía y también cuestiones como impresión 3D, diseño generativo. Entonces, esto va en dos líneas, ¿no? O sea, funciona, por ejemplo, tanto para los artistas, los creativos y diseñadores que pues buscan herramientas para su trabajo, como también nosotros en este afán que ya mencioné de la interdisciplina, también puede haber científicos, ingenieros que justamente puedan encontrar en esto otros lenguajes para proyectar y para incluso pensar en proyectos con nuevos intereses y con nuevas formas de plasmarlo, ¿no? Finalmente son espacios justamente para promover esa sensibilización, esa diversidad de formas, de ideas, de procesos, de contenidos, de conocimientos que están en esta imaginación, en esta realidad también, como usted quiera verlo, y que se vuelve parte de un discurso que también habrá que analizar, discutir, promover, generar, criticar. Totalmente. Y que sirve justamente para construir de mejor manera una nueva realidad desde la perspectiva del CECRITIC. Correcto. Centro que obviamente pues ayuda al Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muy jovencita, ¿qué edad tienes, mi querida María? Tengo 27 años. 27 años, María. Y además es hija de un buen amigo, extraordinario, además trabajador del arte y la cultura, Toño MacGregor, a que le mando un abrazo y un saludo. Pero el punto es, y que nos digas y que me preguntan cómo se contactan, cómo se comunican, redes sociales, en fin, estas formas de comunicación, María. Claro, nuestras redes sociales trabajamos tanto en Instagram como en Facebook y son CECRITIC UACU, tal cual, CECRITICC UACU. Nos pueden encontrar en Facebook tal cual googleando CECRITIC o Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea. La mayoría de nuestros talleres en cuestión de formación sí suelen tener un costo, sobre todo por el tema del pago a los talleristas y a los profesores. Es algo que nosotros también abogamos muchísimo porque sobre todo ahorita todo este tema de el trabajo se paga. Sí, claro. ¿No? Y cuesta, y además qué bueno. Cuesta. Y además qué bueno.
Y tratamos también de ser un referente en ese tema, pero siempre, bueno, manejamos una cuestión muy accesible para la comunidad universitaria. Y bueno, también, además de este taller, muy brevemente tenemos también unos cursos y unos seminarios que buscan un acercamiento a otro tipo de culturas desde una cuestión como más humanista y antropológica. Entonces, se buscan como hablar de ciertos países, de ciertas culturas, por así decirlo, como en un sentido un poco inmersivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar del Renacimiento, con un taller en italiano, ¿no? Que justamente como que nos permite también abrirnos, ¿no? Siempre hemos pensado que el lenguaje y la cultura pues son acercamientos a otras realidades que nos permiten ser más críticos, más reflexivos, más empáticos en muchas cosas. Alguna, y adaptarnos y entender una nueva realidad que nos ha tocado vivir. Claro, entonces... Perdón, dime. No, nada, que estaremos... Adelante, María MacGregor. No, rapidísimo en las redes estamos publicando justamente todos estos talleres, todos estos diplomados, al final que nos escriban, que nos pregunten, justamente somos un espacio abierto para que la gente participe y pues trabaje con nosotros en este proceso. Dos preguntas que me parecen importantes. Una, esto es también para toda la sociedad queretana, Siempre. es abierto para quien tenga interés y quiera participar. Todos nuestros eventos son abiertos en el tema de los diplomados, cursos, talleres, por supuesto. Los eventos de la cátedra también son abiertos, aunque en el tema de investigación, por ejemplo, para el grupo de estudio simplemente pedimos cartas motivos, porque como es cupo limitado, pues sí se hace un proceso de selección, pero todas las conferencias son gratuitas y abiertas a todo público. Y me preguntan también si hay una sede donde ustedes están desarrollando justamente estas actividades del Set Critic. Sí, nosotros trabajamos en el hangar, que es un espacio de la Universidad Autónoma de Querétaro, en el campus aeropuerto. Es entrando al campus aeropuerto, al fondo se ven unos hangares grandes y ahí es donde tenemos nuestras oficinas y donde se hace la magia. La magia de la cultura, de la reflexión, del análisis, del debate, de las ideas, de la formación, de esta controversia que se debe suscitar en términos académicos para poder conocer los detalles de lo que ha sido la gran historia de las ideas, del pensamiento y de lo que pues significa justamente la cultura en este momento que nos ha tocado vivir ante esta crisis de la pandemia que debemos superar justamente a través de esta reflexión cultural, de esta reflexión también intelectual, diría yo, contemporánea, como ustedes también lo retoman de esa manera, y contribuir en el pensamiento de la nueva sociedad queretana desde la perspectiva de la cultura. Bueno, pues como siempre muy amable, gracias María MacGregor por estar con nosotros. Gracias, ella es la coordinadora, ¿verdad? Me dijiste. Correcto. Coordinadora justamente de este Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana, las 8 de la mañana en punto. Hacemos una pausa en este espacio informativo aquí en Radar News en esta primera emisión y de vuelta, de regreso, voy a platicar con Lídice Rincón a propósito del tema de la discapacidad y las campañas, las contiendas político-electorales aquí en Querétaro, entre otros temas que sin duda alguna son importantes para todos nosotros. 8 de la mañana en punto, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Volvemos. Comunícate con nuestro teléfono de contacto 442-238-3803 y 04. En un momento continuamos. Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS.